Les voy a contar una historia que sucedió hace muchos años, en un pequeño pueblo perdido entre las montañas, donde el tiempo parecía detenerse al caer la tarde. Mi abuela solía contármela en esas noches de invierno, junto al fuego, mientras el viento silbaba entre los árboles. Era un lugar donde todos se conocían, donde las casas de adobe y tejas rojas guardaban secretos antiguos. La gente del pueblo siempre evitaba hablar de la casa abandonada, al final del camino de los cipreses. Decían que allí, hace décadas, vivió una familia que desapareció, sin dejar rastro una noche de luna llena. Mi abuela, siendo niña, fue la última persona que vio a María, la hija menor de aquella familia. Recuerda que esa tarde, María jugaba en el jardín con una muñeca de porcelana. Le dijo que había estado hablando con una señora, vestida de blanco, que aparecía en su ventana todas las noches. Una mujer que flotaba y le cantaba canciones de cuna. Los adultos no le creyeron, pensaron que era solo su imaginación. Pero esa noche, los gritos despertaron a todo el pueblo. Cuando llegaron a la casa, no encontraron a nadie, solo la muñeca de porcelana en el suelo, con una sonrisa perturbadora. Desde entonces, en las noches de luna llena, dicen que se pueden escuchar canciones de cuna que vienen de esa casa. Algunos juran haber visto a una niña jugando en el jardín, y junto a ella, una figura blanca y etérea que la observa con una sonrisa maternal. Mi abuela, ahora anciana, todavía mira hacia esa casa cuando pasa por el camino. Sus ojos se llenan de lágrimas al recordar a su amiga de la infancia. Dice que a veces, en las noches más silenciosas, escucha la risa de María mezclada con el viento, como si el tiempo se hubiera congelado en aquel fatídico momento. Los nuevos habitantes del pueblo evitan ese camino, construyen sus casas lejos de allí, pero los más antiguos, como mi abuela, guardan esa historia con una mezcla de terror y melancolía, porque en este pueblo, los muertos y los vivos comparten espacios, y las historias de terror son también historias de amor y pérdida. Y aunque han pasado décadas, la casa sigue allí, vigilante, guardando sus secretos. Y en las noches de luna llena, si prestas atención, podrás escuchar una dulce nana flotando en el aire, mientras una niña y su guardiana espectral siguen jugando eternamente en aquel jardín olvidado. Hay historias que se quedan grabadas en nuestra memoria para siempre, como cicatrices que el tiempo no logra borrar. Esta es una de ellas, una historia que ocurrió en la vieja casa de mi abuela, donde pasé los veranos de mi infancia. Era una casa antigua, de esas que guardan secretos en cada rincón. El papel tapiz amarillento, las escaleras que crujían, y ese persistente olor a madera vieja, creaban una atmósfera única que, de niño, me fascinaba. Pero todo cambió aquel verano, cuando tenía 12 años. Recuerdo perfectamente la primera noche que lo noté. Estaba acostado en mi habitación del segundo piso, escuchando el suave tintineo de las campanillas de viento que mi abuela había colgado en el porche. De repente, los sonidos familiares de la casa fueron interrumpidos por pasos en el pasillo. Al principio, pensé que era mi abuela haciendo su ronda nocturna, pero había algo diferente en esos pasos. Eran más ligeros, como si apenas tocaran el suelo. Y entonces comenzó el susurro, un murmullo tan tenue que parecía el roce del viento contra las cortinas, pero formaba palabras que no podía entender. Las noches siguientes, los eventos se intensificaron. Empecé a ver sombras por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían al girarme. Los objetos cambiaban de lugar sin explicación. El espejo del baño se empañaba con mensajes que se desvanecían antes de poder leerlos. Mi abuela, cuando le conté lo que estaba pasando, se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba una vieja fotografía en la pared. Era entonces cuando me contó sobre mi tía Elena, su hija menor que falleció en esa casa cuando tenía mi edad. Las apariciones continuaron todo el verano, pero extrañamente, nunca sentí miedo real. Había una tristeza en esos encuentros, una melancolía que penetraba hasta los huesos. Elena, mi tía fantasma, no buscaba asustarnos. Quizás solo quería ser parte de la familia que nunca pudo conocer. Con el paso de los años, las manifestaciones se fueron haciendo menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. A veces, cuando visito la casa, aún puedo sentir su presencia. Un leve roce en el hombro, el sonido de una risa lejana, el aroma a jazmines que era su flor favorita.
Esta historia me enseñó que no todos los encuentros paranormales son aterradores. Algunos están llenos de amor, de anhelo y de una tristeza tan profunda que trasciende la barrera entre la vida y la muerte. Mi tía Elena sigue ahí, en esa vieja casa, como un recordatorio de que algunos lazos familiares son más fuertes que la muerte misma. Ahora, cada vez que escucho las campanillas de viento en el porche de la casa de mi abuela, sonrío, sabiendo que no estamos solos. Hay historias de terror que no buscan asustarnos, sino recordarnos que el amor persiste más allá de nuestro entendimiento, más allá de la vida misma. Todavía recuerdo aquel día como si fuera ayer. Max, nuestro adorado labrador chocolate, había sido parte de nuestra familia durante 8 años. Era el compañero perfecto, dulce, leal, siempre esperando en la puerta cuando regresábamos del trabajo. Mi hija Emma lo había criado desde cachorro. Aquella tarde de octubre, durante una tormenta particularmente fuerte, Max desapareció. La puerta del jardín se había quedado abierta por el viento. Lo buscamos durante semana. Emma lloraba todas las noches abrazada a su collar. Y yo no podía dormir pensando en él vagando solo por las calles. Los meses pasaron. Las fotos de Se Busca se fueron desvaneciendo en los postes, al igual que nuestras esperanzas. Un año entero transcurrió. Y aunque el dolor seguía ahí, habíamos empezado a aceptar que Max no volvería. Pero volvió en una noche lluviosa, similar a la de su desaparición. Escuchamos rasguños en la puerta principal. Emma corrió antes de que pudiera detenerla. Y ahí estaba él, empapado, su pelaje chocolate, más oscuro que nunca. Al principio, la alegría nos cegó. No notamos los pequeños detalles, como su cola ya no se movía con la misma energía, cómo sus ojos reflejaban una luz rojiza cuando la luz les daba directamente, cómo gruñía en voz baja cuando rezábamos antes de la cena. Los cambios se fueron haciendo más evidentes. Los pájaros del jardín aparecían muertos cada mañana. Los vecinos se quejaban de aullidos extraños durante la noche, aullidos que no parecían de este mundo. Y Emma comenzó a tener pesadillas. Decía que Max la visitaba en sus sueños, pero que ya no era Max. Una noche, lo encontré sentado en la habitación de Emma, observándola dormir. Sus ojos brillaban con un rojo intenso en la oscuridad. Y cuando giró su cabeza hacia mí, pude ver que su mandíbula se había deformado, mostrando dientes que ningún perro debería tener. Fue entonces cuando entendí que lo que había regresado a casa no era nuestro Max. Algo más había tomado su forma, algo que conocía nuestros recuerdos, nuestro amor por él, y lo estaba usando en nuestra contra. Ahora, mientras escribo esto, puedo escucharlo rascando mi puerta. Sus uñas suenan diferentes, más largas, más afilada, y aunque sé que no es él, aunque sé que debería tener miedo, una parte de mí todavía anhela abrir la puerta y abrazar a mi viejo amigo una vez más. En los confines de un pueblo apartado, donde los árboles susurran secretos antiguos, vivía una familia que lo tenía todo en risas, amor y una pequeña llamada Luna, cuya sonrisa iluminaba hasta el día más oscuro. Era una niña peculiar, siempre jugando sola en el jardín, inventando historias con sus muñecas. Aquel fatídico día de otoño, cuando las hojas danzaban al compás del viento, Luna pidió ir a jugar cerca del bosque. Sus padres, como siempre, le advirtieron que no se alejara demasiado. Solo hasta el viejo roble, papá, prometió ella con esa mirada inocente que derretía corazones. Las horas pasaron, y el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de tonos carmesí. La preocupación se instaló en el pecho de sus padres cuando Luna no regresó para la cena. Llamaron su nombre una y otra vez, pero solo el eco les respondía, burlándose de su desesperación. Durante la búsqueda, encontraron algo que heló su sangre, una muñeca antigua, con porcelana agrietada y ojos vidriosos, sentada contra el viejo roble. No era una de las muñecas de Luna. Esta tenía algo perturbador, algo familiar en su mirada vacía. El vestido, aunque sucio y desgastado, era idéntico al que Luna llevaba esa mañana. Los días se convirtieron en semanas de búsqueda incesante. La policía, los vecinos, todos buscaron sin descanso, pero Luna había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaba esa muñeca que la madre, en su dolor, no pudo dejar en el bosque. La colocó en la habitación de Luna,
como un recordatorio de su pequeña. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, la madre juró escuchar risas infantiles provenientes de la habitación de Luna. Al entrar, la muñeca no estaba en su lugar habitual. La encontró sentada en la cama de Luna, y por un momento, Pinambra vio cómo los ojos de porcelana parpadeaban. Susurró una voz familiar desde la muñeca. «Estoy aquí, mamá, en el bosque. El bosque me transformó. Dijo que así podría quedarme para siempre con ustedes. Ahora, años después, si visitas esa casa, podrás ver a una familia aparentemente normal. Pero si miras con atención, notarás que la pequeña niña que juega en el jardín tiene movimientos demasiado rígidos, y su piel brilla como porcelana bajo el sol. Y si te acercas lo suficiente, podrás ver en sus ojos el reflejo del bosque que la transformó y el precio que pagó por la eternidad».